Quizá todos alguna vez en nuestras vidas nos hemos cambiado de casa. Mudarse y rentar en otro lugar siempre trae la esperanza de un nuevo comienzo. Pero ¿qué pasa cuando en lugar de paz encuentras algo que ya te estaba esperando? Algo que nunca se fue. Bueno, pues si te quedas conmigo, esta noche te narraré lo que sucede en estos casos. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Toda historia de terror comienza con una casa maldita. Mi nombre es Mirna y esta es mi experiencia. Desde que nos mudamos a esa casa sentí algo extraño. No era nada tangible, solo una sensación. A mi esposo y a mis hijos les parecía un buen lugar, cerca de la escuela y del trabajo, con un precio accesible. Nosotros ya conocíamos la colonia y aunque no solíamos pasar por esa calle, nos habíamos enterado unos meses antes de mudarnos que en esa casa había vivido una familia que murió de una manera trágica. No voy a decir detalles, pero andaban en malos pasos. La familia de aquella familia se quedó en esa casa y poco tiempo después comenzaron a rentarla. Al parecer nadie la quería por su historia atrás, pero nosotros, al ver que bajaron el precio, nos fuimos para allá. El primer día pasó sin contratiempos. La casa estaba en buen estado, aunque tenía un aire sombrío, quizá por los muebles viejos que dejaron los dueños anteriores. No pasó nada fuera de lo normal, salvo el silencio opresivo de la casa cuando todos se fueron a dormir. Pero la segunda noche fue diferente. Mi esposo y yo estábamos acostados cuando escuchamos un ruido proveniente de la cocina. Eran casi las 11 de la noche y se escuchó claramente cómo movían las sillas del comedor. Me levanté con la idea de que quizá alguno de mis hijos tenía sed, pero cuando llegué a la cocina no había nadie. Las sillas estaban en su sitio, los vasos en su lugar. Mi esposo también se asomó, pero no encontramos explicación. Tal vez es la casa vecina, dijo. Esto me convenció de que fue así. La tercera noche sucedió algo aún más extraño. Mi hijo mayor, Rodrigo, de 19 años, se despertó en la madrugada para ir al baño de la planta baja. Al día siguiente, en el desayuno nos dijo que vio algo. Nos comentó que cuando iba al baño, y antes de abrir la puerta, vio pasar una sombra por la ventana. Pensó que estaba su hermana o su papá o yo, y al preguntar nadie respondió. Él abrió la puerta lentamente, y al fijarse no había nadie. Nos juró con una voz temblorosa que alguien estaba en el baño, pero que había desaparecido. Toda la familia nos miramos en silencio. Mi esposo trató de tranquilizarnos, pero mi hijo estaba convencido de que vio algo. Mi esposo le dijo que fue su imaginación, que estaba medio dormido y que tal vez vio mal. Mi hijo Rodrigo no discutió, pero su mirada lo decía todo. Estaba asustado. Los días pasaron y las manifestaciones se volvieron más intensas. En la madrugada, podíamos escuchar cómo objetos de la cocina eran arrojados al suelo. Las sillas se movían como si alguien las arrastrara con furia. Habían veces que mi esposo y yo estábamos viendo la tele en nuestra habitación, y por debajo de la puerta en el pasillo escuchábamos cómo alguien pasaba corriendo. Hasta se veía la sombra y al salir, ahí no había nadie. Pero lo que más me comenzó a inquietar fue mi hija menor, Sofía, de 6 años. Una ocasión ella me dijo algo aterrador. Mientras desayunábamos, ella me comenzó a decir que anoche habló con su amiga. Yo le pregunté que cuál amiga. La niña que vive en mi cuarto, me dijo. Mi esposo y yo nos quedamos mirando, como espantados. Le pregunté a mi hija con el corazón latiendo fuerte que cómo era eso. Ella me dijo que tenía el cabello muy largo y también que le había dicho que su familia también vivía ahí.
respondió con una gran naturalidad y nada espantada. A partir de ese momento comencé a notar que Sofía hablaba sola en su habitación. Se reía y susurraba como si alguien más estuviera con ella. La antigua familia también tenía una hija de la misma edad que mi niña. Desde ese momento ya me daba miedo quedarme sola en la casa. Una mañana, mientras estaba limpiando la casa, un escalofrío comenzó a recorrer mi espalda. Yo estaba trapeando cuando de reojo vi a alguien caminando en la sala hacia el comedor. Me quedé inmóvil. Era una mujer delgada con el cabello corto, vestía una bata negra e iba descalza con la mirada clavada hacia adelante. Mi respiración se detuvo, no había duda. Ella era la antigua dueña de la casa. Parpadeé y desapareció. No dije nada, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que me estaba sugestionando. Pero la peor noche fue la del viernes. Rodrigo se quedó despierto haciendo un trabajo de la universidad. Él bajó por agua cerca de las 3 de la madrugada y comenzó a gritar. Nosotros nos despertamos y corrimos a ver qué estaba pasando y lo encontramos ahí, tirado en el suelo, pálido. Solamente comenzó a decir, lo vi. Ahí estaba, señalando un rincón de la sala. ¿Quién?, le preguntó su papá. Él nos comenzó a decir que al bajar comenzó a escuchar que alguien estaba llorando. Un hombre al quien vio arrinconado en la esquina abrazando sus rodillas. Dijo que se escuchaba muy triste, melancólico. En la oscuridad pensó que era su papá, que tal vez había discutido conmigo. Así que él se acercó al interruptor de luz y la prendió. Al verlo, notó rápidamente que no era mi esposo. Aquel hombre que estaba llorando era el dueño, el antiguo dueño de esa casa. Estaba ahí con la camisa manchada de rojo. Aquel hombre se desvaneció como si fuera aire. Nosotros nos quedamos en silencio. Rodrigo estaba aterrado y ya no había duda. Aquí en la casa no estábamos solos. Esa madrugada mi esposo tomó la decisión. Nos dijo que en la mañana nos íbamos a ir. Nos comenzó a decir que también él había visto cosas. Una madrugada, cuando salió para el trabajo a las 5 de la mañana, pudo ver a una niña jugando en el patio. Él pensó que era Sofía y la iba a regañar. Pero cuando abrió la puerta ya no había nadie. Mientras mi esposo estaba contando esto, Sofía, mi hija, comenzó a decir que ella era su amiga, la niña que vivía en su cuarto. Dijo que no le tenía miedo, pero a toda su familia sí, que ellos estaban feos y que tenían hoyitos en todo su cuerpo. Así era justo como había fallecido aquella familia. Un escalofrío nos recorrió. Mi esposo no dijo nada más, pero la expresión en su rostro lo decía todo. No podíamos seguir aquí. A la mañana siguiente empacamos todo y nos fuimos a visitar a los dueños. No dimos explicación, solo queríamos alejarnos. Nos mudamos a unas calles de distancia, pero la historia de la casa nos persiguió. Dicen que esa familia sigue ahí, atrapada en su tragedia. Los nuevos inquilinos nunca duran mucho, y cada vez que paso por ahí, siento mucho miedo, como si alguien me observara desde arriba, desde las ventanas. Ahí está esa familia esperando a la próxima familia. Vivir sola siempre había sido mi sueño. No depender de nadie, poder hacer lo que quisiera y tener mi propio espacio. Cuando encontré esa pequeña casa en Huejoculco, supe que era perfecta, tranquila, con un patio amplio y lo mejor, a un precio accesible. Llevaba 2 semanas ahí y todo estaba en paz. Hasta que llegó aquel martes,
aquel maldito martes de febrero. Todo comenzó con sueños. Al principio no parecían nada más que eso, simples pesadillas. En ellas veía a un hombre mayor. No hacía nada, solo estaba ahí de lejos parado, mirándome. Su rostro era borroso, pero su presencia me resultaba inquietante. Cada noche lo comencé a ver poco más cerca. Conforme pasaban los días, los sueños comenzaron a cambiar. Ya no era solo una silueta lejana. Ahora estaba más cerca, demasiado cerca. Aquel anciano comenzaba a sujetarme con fuerza. Sentía sus manos huesudas apretando mis brazos y piernas, como si intentara inmovilizarme. Despertaba siempre con una sensación de opresión en el pecho, un escalofrío recorriéndome la espalda. Una noche desperté sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Era la misma pesadilla de siempre. Encendí la luz porque mis brazos comenzaron a dolerme. Y al verlos, justo donde en mis sueños aquel hombre me había sujetado, habían marcas, moretones con las formas exactas de unos dedos. No podía explicarlo, tal vez me estaba golpeando sin darme cuenta mientras dormía, o eso quise creer. En esa misma semana algo peor sucedió. Eran quizá las 2 de la mañana. Yo estaba durmiendo cuando sentí un leve movimiento sobre mi cuerpo. Medio dormida sentí que la sábana que me cubría comenzaba a resbalarse lentamente. Era como si alguien la estuviera jalando con delicadeza. Abrí un poco los ojos medio dormida y miré hacia abajo. Todo parecía normal, tal vez había sido un sueño. Me acomodé, subí otra vez la sábana y me estaba quedando dormida hasta que de pronto, otra vez comencé a sentir que la sábana se resbalaba. Yo me quedé helada, no pude moverme y solamente sentía cómo la sábana se iba de mi cuerpo, hasta que estuvo en el suelo. Me quedé rígida, no había forma de que yo lo hubiera tirado. Algo o alguien la había quitado de mi cuerpo. Tomé aire, me agaché lentamente para recogerla y entonces lo vi. Al pie de la cama en la oscuridad, alguien se estaba asomando desde el colchón. Era él, aquel anciano de mis sueños. Su piel era pálida y arrugada. Sus ojos hundidos me observaban desde la penumbra. No era un sueño. Un grito escapó de mi garganta y salté de la cama para encender la luz, pero cuando lo hice, aquel anciano ya no estaba. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el suelo con la luz encendida y el corazón desbocado. Llamé a mi novio sin importarme la hora. Me preguntó si estaba bien y yo le dije que sí, que solamente había tenido una pesadilla. Toda esa madrugada comencé a hablar con él. Pasé el resto de la madrugada en línea con él, sin atreverme a apagar la luz ni a cerrar los ojos. Al día siguiente después me fui, pero nunca olvidaré esa noche. Esa noche les juro que fue la peor de toda mi vida. Los muertos se pueden aferrar a cosas que quisieron mucho en vida. Algún objeto, algún electrodoméstico o alguna casa. Cuando rentamos aquella casa todo parecía normal. Era un sitio espacioso con habitaciones amplias y un patio trasero cubierto de maleza. El precio era increíblemente bajo, para lo que ofrecía, claro. Pero en ese momento no cuestionamos nuestra suerte. Éramos 4, mi novia, su hermano, un amigo y yo. Los primeros días que estábamos rentando transcurrieron sin incidentes. Nos acomodamos, decoramos el lugar y comenzamos a llamarlo nuestro hogar. Pero no tardamos en notar que algo andaba mal. Todo comenzó con cosas pequeñas.
Cosas que desaparecían y reaparecían en lugares donde nadie las había puesto. Luces que se apagaban sin razón. Sonidos de golpes y pasos en el techo que atribuíamos a los vecinos. Pero luego vinieron los ruidos. Ruidos que ahora sonaban en la planta baja. Por ejemplo, un golpe en seco en la sala cuando todos estábamos en nuestros cuartos. Un estruendo en la cocina como si se hubiera caído una alacena entera. Pero al revisar, todo estaba en su lugar. No había explicación. Se había escuchado ahí en la cocina que platos y tazas se rompían y al ver, todo estaba en orden. Una noche también, mientras veíamos una película, el hermano de mi novia se levantó para ir al baño. Él regresó pálido. Nos dijo que mientras estaba haciendo del baño, escuchó que alguien estaba respirando detrás de él. Nos miramos sin saber qué decir. La situación paranormal comenzó a escalar rápido. A veces despertábamos en la madrugada con el sonido de que alguien tocaba nuestras puertas, platos que se estrellaban en el suelo sin explicación, o focos apagados que explotaban sin razón. Pero lo peor ocurrió una noche de tormenta. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía fuerte. Todos estábamos en la sala, cuando toda la casa comenzó a temblar con un estruendo brutal. Fue un sonido como si algo inmenso hubiera caído en el techo. Nos quedamos paralizados y luego, un golpe violento en la puerta principal. 1, 2, 3 golpes. Cuando reunimos el valor para abrir, no había nadie y no se veía nadie. Y al regresar a la sala, las sillas en las que estábamos sentados, ahora estaban volteadas. Y cerca de la pared, lejos de donde estábamos. En las ventanas también había algo. Estaban marcadas con lodo. Habían huellas de manos. Muchas manos ahí estaban marcadas. Esa misma noche, el amigo con el que estábamos viviendo despertó gritando. Nos reunimos en su cuarto y lo encontramos encogido en la esquina de la cama, señalando algo. Nos dijo que mientras estaba durmiendo algo se le subió. Sentía que alguien le estaba sujetando el cuello con mucha fuerza. Al despertar, vio que no era un sueño. Al frente de él estaba una mujer flotando en su habitación, que lo estaba sujetando. Ya no quisimos esperar más. Al día siguiente empacamos lo que pudimos y nos fuimos. Dejamos la casa sin despedirnos ni preguntar nada. Un mes después pasamos por ahí por curiosidad. Estaba vacía. Nadie más había querido rentarla. Dicen que está maldita. Ahí no ha fallecido nadie, pero hay algo. Esta fue mi historia, audiencia. Buenas noches. Buenas noches, Pactos Siniestros. Quiero relatar una historia de cuando era pequeño y vivíamos en una casa rentada de 2 pisos. Nosotros vivíamos abajo y el dueño arriba. En esa casa habitualmente se escuchaban pasos, incluso que hablaban desde el segundo piso. Suponíamos que era el dueño, obviamente. Sin embargo, vi lo que realmente era. Una ocasión mi mamá se fue a su pueblo y me quedé solo con mi hermano menor en la casa. Al caer la noche nos estábamos preparando la comida, y mientras lo hacíamos, pudimos escuchar pasos fuertes que venían de arriba. Y justo después escuchamos a muchas personas hablando, pero hablaban en un idioma que no se entendía. Al principio pensé que eran los dueños y no me preocupé. Pasaron 5 minutos cuando salí por agua, y ahí fue que noté algo. Noté que las luces de arriba estaban apagadas, pero vi que en la ventana estaba alguien. Ahí se asomaba la cabeza de una señora. Yo grité saludando buenas noches,
pensando que era la dueña. Pero por curiosidad o no sé por qué, subí las gradas. Ahí noté que las puertas estaban cerradas con candados. No estaban los dueños. Y ahí, otra vez volví a ver a esa persona. Pero esta vez me di cuenta que no era la dueña. Aquella cosa era un ente. Sus ojos eran totalmente blancos. Yo bajé corriendo, muy asustado, hacia donde estaba mi hermanito. Tiempo después llegó la dueña en su auto y le pregunté si había estado antes en la casa y me dijo que no había estado desde el mediodía. Ella me insistía preguntándome el por qué y yo solo le respondía que era por curiosidad. Jamás le dije lo que había visto en su casa. Me dicen el güero y llevo años vendiendo tacos en Tepito, en pleno barrio bravo de la Ciudad de México. Si hay algo que aprendes aquí es que la noche tiene sus propios códigos. Hay que tener cuidado con lo que ves, con lo que escuchas y sobre todo con lo que dices. Para el 2010 yo ya tenía 2 años con mi puesto. Entre semanas cerraba a la 1 de la mañana porque después de esa hora ya no había tanto movimiento. A unas calles de mi local había un altar grandote. Era de la Santa Muerte. Un altar que todo mundo respetaba. No era mi religión, la verdad, pero tampoco me metía con ellos. Siempre veía cómo los vecinos le llevaban ofrendas, manzanas, dulces, veladoras. Y yo, aunque no le rezaba, siempre pasaba de largo con respeto. Pero una noche de martes, algo pasó ahí. Era casi la 1 de la mañana y yo ya estaba recogiendo todo. La calle estaba tranquila, solo algunos carros moviéndose a la distancia. Eché un último vistazo antes de bajar la cortina, pero algo ahí llamó mi atención. Del pleno altar, una mujer salió. Aquella mujer era alta, delgada, muy delgada, vestida con un vestido negro que le arrastraba por los suelos. Su cara no la vi porque la tela le cubría desde la cabeza hasta los pies, excepto sus brazos. Sus brazos estaban visibles y eran muy delgados. Aquella mujer comenzó a cruzar la avenida. Ella caminaba lento, en dirección a la casa del frente. Me quedé viéndola, intentando reconocerla, pero no lo logré y eso era raro. En Tepito todos conocemos a todos y esa mujer nunca la había visto antes por ahí. Pensé que iba a tocarle la puerta al vecino de enfrente, un señor gordito como de unos 40 años que vendía ropa, pero no. Cuando ella llegó, no tocó, no abrió la puerta, simplemente la atravesó, así nada más. Traspasó el metal como si no existiera. Me quedé con la boca abierta, no sabía si había visto mal o si el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero el escalofrío en mi espalda me decía que no, que eso había sido real. Sin pensarlo 2 veces, recogí rápido, bajé la cortina y me largué. Mi casa estaba a unas calles y tenía que pasar por el altar. Cuando lo pasé, bajé la mirada nada más. Pero esa caminata nunca se me hizo tan larga. Iba sudando frío y temblando. Esa noche dormí mal. Al día siguiente, cuando volví a abrir el local en la tarde, noté algo raro en la casa donde vi meterse a la mujer. Ahí había mucha gente afuera, vecinos, familiares, todos con caras serias. Un conocido, un vecino de ahí, llegó a mi local. Para no parecer chismoso, le pregunté que qué pasaba. ¿Fiesta o qué?, le dije. Él me miró raro y negó con la cabeza. No, carnal. El vecino se murió en la madrugada. Dicen que fue algo médico, pero quién sabe. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría helada encima. Yo lo había visto en la tarde anterior, se veía sano, pero ahora estaba muerto. Y lo peor de todo es que creo absolutamente que vi a la muerte ir por él. Desde ese día, cada vez que paso por el altar, aunque no sea mi religión, bajo la cabeza
y susurro aún con permiso. Al escribir esto y recordarlo, me sigue dando el mismo miedo que hace años atrás. Hay un relato en mi familia muy macabro. Mis amigos y conocidos no me creen porque no creen en la posibilidad de que existan los fantasmas. Mi papá tenía 20 años en ese entonces, cuando decidió poner su puesto de tacos en Pátzcuaro, en una esquina de la avenida transitada, justo donde los borrachos terminaban la noche. Sabía que después de la fiesta todos querían algo para bajar el alcohol. Así que los fines de semana cerraba pasadita de las 3 de la mañana. Aquel domingo de 1999, todo parecía normal. La clientela había disminuido, pero era por la hora. La madrugada avanzaba con ese frío que calaba los huesos. Y mientras estaba recogiendo y apagando la luz, escuchó algo que lo dejó helado. Era el sonido de varios caballos acercándose, galopando con fuerza desde diferentes direcciones. Mi papá, extrañado, dijo: ¿caballos a esta hora? En Pátzcuaro no era raro ver jinetes, pero aquello no tenía sentido. Se asomó más allá del puesto, pero las calles estaban vacías. Aún así el galope seguía sonando, como si los caballos ya estuvieran cerca. Un escalofrío le recorrió desde la nuca hasta los pies. Se persinó rápidamente y volvió a lo suyo, tratando de ignorar el extraño sonido. Mi papá guardó los ingredientes apresurado, pero el galopeo regresó, y esta vez aún más cerca. Ahora era desde su derecha. Volvió a asomarse porque parecía que ya estaban ahí, pero nada, ni un alma. Sin embargo, una voz grave y ronca rompió el silencio. ¿A quién busca, viejo? Mi papá giró bruscamente a la izquierda. Ahí estaba, un jinete montando sobre un caballo negro, tan oscuro que parecía absorber la luz de la luna. El animal exhalaba vapor por sus fosas nasales, como si hiciera un frío invernal, pero la noche no era tan helada. Buenas noches, balbuceó mi papá, sintiendo un escalofrío al ver a aquel hombre. El jinete respondió el saludo con una leve inclinación de cabeza. Aquel hombre llevaba un traje de charro impecable, negro totalmente de pies a cabeza, salvo por los botones que tenía en el pantalón y en la camisa y en el chaleco. Eran dorados, pero un dorado brillante, que brillaba de una manera que mi papá nunca había visto antes. Mi papá, por cortesía, intentó verle el rostro, pero el sombrero ancho le cubría la cara desde la nariz hacia arriba. Mi papá le dijo que ya iba a cerrar, pero dice que su voz se le quebraba como si tuviera miedo inconscientemente. Quiso apurarse a cerrar, pero antes de que pudiera decir algo, el charro habló con una voz imponente. «Prepáreme varios», dijo ordenándole. La sensación de peligro se apoderó de mi papá. Aquel hombre le daba miedo, y no sabía por qué. Mi papá era valiente y a esa edad se había agarrado a golpes con hombres más grandes que él. Pero aquel charro le daba mucho miedo. Le dijo que sí, que con las manos temblorosas subió el fuego y le preguntó que de cuáles quería. El jinete desmontó con un movimiento lento y pesado su caballo. Era enorme, debía medir al menos 2 metros. Se acercó al puesto y tomó asiento en uno de los banquitos. Apoyó las manos sobre la barra de lámina. El movimiento fue suave, apenas acarició la lámina, pero el metal vibró como si le hubiera dado un golpe. «De los mejores», le dijo el charro. Mi papá no preguntó nada más. Echó la carne nuevamente y comenzó a preparar de suadero, de pastor, de todo, sin decir una sola palabra. En este punto mi papá ya tenía la luz apagada,
así que con las manos temblorosas agarró el interruptor y la prendió. Y lo extraño fue que aunque la luz del puesto le daba de frente, la oscuridad en su rostro no desaparecía. Era como si esa parte de su cara no existiera, como si fuera un vacío insondable. Al prender la luz, aquel charro le habló y le dijo que la apagara, que le gustaba más la oscuridad. Mi papá le hizo caso, pero el miedo se hizo más intenso. Quedó a oscuras, solo iluminado con la tenue iluminación de los faroles de la calle. El charro tomó el plato y lo acercó a su rostro. Mi papá jura que vio cómo el vapor caliente de los tacos fue absorbido por su nariz, como si se los hubiera tragado sin siquiera comer. Aquel charro no agarró nada. Él no dijo nada más y simplemente se puso de pie. Sacó de su camisa unas monedas y las dejó caer sobre la barra con un sonido seco. Montó su caballo, se dio la vuelta y comenzó a galopar hacia la derecha. Lo extraño fue que al instante en cuanto se alejó, dejó de escucharse el sonido del galope. Mi papá se asomó, pero la calle estaba vacía. Mi padre, ya con mucho miedo, prendió la luz y vio la barra. Aquel plato seguía en su lugar, al igual que los tacos que había preparado. Pero cuando los tocó, los tacos estaban completamente fríos, helados, como si los hubiera metido al refrigerador. Se deshizo de ellos de inmediato y cuando iba a tomar el dinero que le había dejado, notó que aquellas monedas no eran pesos. Aquellas monedas eran centenarios, 2 centenarios grandotes. Los recogió con una sonrisa nerviosa pero feliz. Recogió todo apresurado, sintiéndose observado tal vez por la sugestión. Él subió a su pequeña camioneta y se fue de ahí lo más rápido que pudo. Cuando llegó a casa no le importó despertar a sus abuelos, quienes se enojaron porque le habló a esa hora. Sus manos aún temblaban cuando les contó lo sucedido y le mostró aquellos centenarios. El abuelo lo escuchó con atención y sin dudarlo dijo: «Tienes razón, hijo. Atendiste al charro negro». Su abuelo le dijo que ese dinero estaba maldito, que lo tirara, y mi papá le dijo que sí, pero no lo hizo. Los guardó por años para probar su historia. Pero cuando nací, él pagó con ese dinero todo el parto y lo que se necesitaba, y hasta le sobró para comprar más cosas necesarias. Audiencia, esta historia es familiar y significa mucho para mí estar compartiendo esto con ustedes. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like, suscríbete y dime, ¿a qué hora te atreves a escuchar estas macabras historias? Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Mi nombre es Evaristo, pero en el pueblo de Chilapa de Álvarez, Guerrero, me dicen Bari. Tengo 48 años y llevo más de 20 dedicándome a los tacos. He visto muchas cosas en la calle, peleas, regaños, cosas raras que la gente olvida al día siguiente. Pero hay 2 historias que jamás podré sacar de mi cabeza. Esa noche era una noche lluviosa, de esas en las que el agua cae con rabia y el viento se cuela por todas partes. Mi local estaba lleno de clientes buscando algo que comer calientito. Mientras preparaba unas tostaditas que una clientita me había pedido, un trueno iluminó todo el cielo. Y en ese instante, uno de mis clientes soltó un grito. Era un grito más de asombro. ¿Vieron eso?, señalando hacia el cielo. Todos se asomaron y se quedaron sorprendidos. «Don Bari, venga a ver esto», me dijeron varios y yo salí cerca de la banqueta dejando que me pegara la brisa.
Levanté la vista y me quedé sorprendido al igual que todos en el local. Sobre el cielo de Chilapa, entre las nubes negras de la tormenta, flotaban varias esferas metálicas del tamaño de una camioneta. Eran lisas, sin ventanas, sin luces, sin ruido. Solo estaban ahí, suspendidas en el aire, reflejando los relámpagos en su superficie brillante. Mis clientes también las vieron. Eran 3. Algunos sacaron sus celulares, pero en cuanto intentaron grabarlas, las naves comenzaron a camuflarse con la tormenta. No desaparecieron de golpe, sino que poco a poco se fueron mezclando con las nubes, como si absorbieran la imagen y la oscuridad. Nos quedamos todos en silencio, observando el cielo, esperando otro relámpago que las revelara de nuevo, pero ya no estaban. La lluvia siguió cayendo. Todos hablaron de eso el resto de la noche, y cuando mi último cliente se fue, me quedé mirando el cielo preguntándome que qué había sido aquello. Nunca más volví a ver algo igual, pero cada vez que llueve fuerte en Chilapa, me da por mirar al cielo, por si acaso. Años después de ese suceso tuve que cambiarme de local. Los dueños del anterior me subieron la renta, así que encontré un buen lugar en la avenida principal, con un buen flujo de clientes. Había solo un pequeño detalle. Estaba justo al frente del cementerio municipal, pero no me importó. Es más, hasta hice a los veladores mis clientes. El negocio es negocio. Ahí contraté a un ayudante, Ramiro, un chamaco de unos 20 años con ganas de trabajar. Todo iba bien, hasta aquella noche. Era pasada la 1 de la madrugada. La calle estaba tranquila y yo ya estaba limpiando la parrilla mientras Ramiro guardaba los ingredientes. Ya media hora más y nos íbamos. Pero de pronto, lo escuché murmurar. «Qué raro». «¿Qué pasa?», le pregunté. Me hizo una seña con la cabeza para que mirara hacia la avenida. Ahí estaban, varios niños como de 7 u 8 años, todos vestidos de blanco. Ellos estaban corriendo y jugando a las atrapadas. Se reían, se empujaban, corrían de un lado para otro. Pero había algo que no me cuadraba. Niños andaban en la calle a esa hora. Los observamos un rato hasta que uno de ellos señaló hacia el panteón y, sin dudarlo, todos corrieron y se metieron por la reja entreabierta. Ramiro y yo nos quedamos confundidos. «Qué niños tan traviesos», dijo Ramiro. Pasaron unos 5 minutos cuando veo que el velador vino directamente al local. Cuando llegó me dijo que lo mismo de siempre. 10 de suadero y 10 de al pastor, aún no se me olvida. Siempre llevaba lo mismo. Él era el velador del panteón, un señor de unos 60 años. Mientras yo estaba preparando los tacos me surgió una duda. Si el velador estaba ahí, ¿qué hacían los niños en el panteón? Seguramente los cuidaba. Era lo más lógico. Aquel velador se fue y cuando terminé se los llevé. Me acerqué a la reja con su pedido y, para bromear un poco, le solté. ¿Ahora qué? ¿Lo dejaron de niñera o qué? Con una mirada de extrañeza me dijo que no me entendía. Yo le dije que sí, que acababa de ver a un montón de niños jugando en la avenida y que luego se metieron ahí al panteón. Le dije bromeando que si había traído a todos sus nietos o qué. Aquel velador me miró con el rostro extrañado y soltando una risa me dijo: «No diga eso, don Bari. Usted me quiere espantar, ¿verdad? ¿Por qué lo dice? Aquí solo estamos mi compañero y yo». Le dije nuevamente que varios niños estaban ahí jugando y que se metieron al panteón. Él me juró que estaba solo con su compañero y que ya no le dijera nada más porque lo estaba espantando. Los vellos de todo el cuerpo se me erizaron. Miré hacia adentro del cementerio y no había rastro de los niños, ni risas, ni huellas. Nada. Solo tumbas, cruces y el viento frío de la madrugada. Al regresar no le dije lo sucedido a Ramiro.
Y le mentí. Le dije que eran sus nietos del velador y que se los había encargado su hija. Audiencia, estas fueron mis 2 experiencias como taquero. Me gusta tu canal y es bueno saber que también nosotros tenemos un espacio especial en tu canal, pues estoy completamente seguro que muchos de los que nos dedicamos a esto hemos visto cosas paranormales. Saludos, Santiago y audiencia. Hola, Santiago. Mi nombre es Salomón y tengo una historia cortita. Trabajaba como ayudante en una taquería, un puestecito pequeño de tacos al pastor que cerraba a la medianoche. No era gran cosa, pero tenía su clientela fiel, sobre todo en las noches cuando la gente salía de las fábricas cercanas. Mi patrón, don Martín, era un hombre de unos 50 años, curtido por el calor del puesto. Siempre me decía que en las calles se ven cosas raras, pero yo nunca le había prestado mucha atención. Hasta aquella noche. Ya eran casi las 12. La última tanda de clientes se había ido y la calle ya estaba sola. Solo el sonido de los perros ladrando a lo lejos y el eco de nuestros movimientos al recoger las cosas. Yo estaba lavando los platos que habían utilizado, cuando de repente escuché pasos acercándose. No eran pasos cualquiera. Se oían claritos, era el sonido de unos tacones golpeando el pavimento y junto a ellos, el andar más pesado de un hombre. Pero lo raro no fue eso. Lo raro fue que, aunque los pasos se escuchaban claramente, no había nadie en la calle. Levanté la cabeza y miré hacia la avenida, pensando que se acercaban al puesto, pero vacía. Mi patrón también dejó de hacer lo que estaba haciendo y también los buscó. Nos quedamos en silencio. Y entonces escuchamos la conversación de esa pareja. Las voces estaban pasando al frente de nosotros. Una mujer y un hombre hablaban entre ellos como si fuera una pareja caminando de madrugada. No distinguíamos lo que decían, pero sus voces se mezclaban con risas bajas, tranquilas, como si estuvieran disfrutando el paseo. Pero no estaba pasando nadie. Las voces pasaron justo al frente del puesto. Yo sentí como la piel se me erizaba. El frío en la nuca, un miedo seco que no supe cómo describirlo. Mi patrón también lo escuchó. Lo vi persinarse y tomar aire con dificultad. Aquellas voces siguieron avanzando, los pasos alejándose poco a poco hasta perderse en la nada. Cuando ya no se escuchaba nada, mi patrón y yo nos miramos con el miedo reflejado en nuestros rostros. Sin decir ni una sola palabra, comenzamos a rezar, murmurando entre dientes pidiendo protección. Desde esa noche cerramos 15 minutos antes de la medianoche. Tal vez no sea mucho, pero desde ese momento no hemos vuelto a ver algo igual. Esto fue todo, y aunque es cortita, créanme que a mí me da mucho miedo. Audiencia, ¿qué les parecieron estas historias? Cuéntame cuál te impactó. Déjamelo saber en los comentarios. También paso a agradecer a todos y todas quienes me envían sus relatos. Créanme que los leo y los respondo, solo ténganme un poco de paciencia porque son muchos. Agradezco mucho que me compartan un momento de su vida, sus experiencias paranormales. Y bueno, esta noche fue todo. Mi nombre es Santiago y nos vemos pronto en un nuevo episodio.